¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Recordarle al Ronald Quispe que no quiero símbolos ni otra fotito extraña que no sea su foto. El resto ninguno ha puesto fotos para yo saber con quién estoy conversando. Ya, profe, el tiro la cargó. No sé por qué se cargó a veces foto, ¿no? Pero el tiro la cargó mi foto. Ya. Si no hay consultas, entonces vamos a continuar con la materia. Vamos a comenzar con la segunda unidad. Voy a acomodar esta pantalla acá para poder verlos a todos. Tengo 5:23. Ok, entonces vamos a comenzar con la segunda unidad, donde ya aquí comenzamos a hacer la determinación, el cálculo de los parámetros de línea de transmisión. Y como les dije en clase anterior, es cierto, comenzamos con línea de transmisión y vemos línea de transmisión porque, perdón, vemos línea de transmisión porque eso no lo ven antes ustedes. Lo que es máquina, ¿cierto? Se supone que ustedes lo ven antes. ¿Ok? Ya, entonces comenzamos. Como saben, bueno, para transmitir la energía lo que usamos son conductores, ya sea hasta en la instalación domiciliaria, obviamente lo que usamos es un conductor. La diferencia está que normalmente en las domiciliarias usamos un alambre, ¿cierto? Digo normalmente porque también se está usando el cable, ¿cierto? Pero normalmente usamos el alambre, que es el más económico. Pero en línea de transmisión no podemos usar alambre, y los conductores que se usan son cables. Y vamos a hablar en términos generales de los conductores o de los cables más utilizados en línea de transmisión. Obviamente que cada día se sigue la investigación, ¿cierto? Se siguen buscando los mejores elementos y en la medida que se va pudiendo, ¿cierto? Porque no es que a mí se me ocurrió, sabes que el próximo mes vamos a hacer un cambio de conductor y vamos a cambiar todos los conductores, porque son muchas lucas las que están involucradas. Pero cuando se tiene que hacer una reposición, obviamente se busca la mejor condición y ya vamos a ir viendo el por qué se busca esa mejor condición de conductor. Y como dice ahí, en el principio de la transmisión de potencia eléctrica, los conductores eran principalmente de cobre. Chile tenía una gran ventaja, ¿cierto? Porque producía altos conductores de cobre. Bueno, aquí en el norte, aquí en Antofagasta específicamente, estaba la fábrica, los que no son de acá o los que son más jóvenes, aquí donde está ahora está la cervecería unida, ¿cierto? La CSU, ¿cierto? Ahí estaba la fábrica Madeco, donde se fabrican los conductores. Bueno, estos han sido reemplazados por conductores de aluminio para líneas aéreas debido a su menor costo y ligereza con respecto a los de cobre para un mismo valor de resistencia. Como también hemos ido mencionando, ¿cierto? Lo que uno busca es disminuir los costos, tanto en la producción de energía como en la transmisión de energía. Y necesitamos disminuir las pérdidas, y para disminuir las pérdidas hay que mejorar los conductores. Entonces, si disminuimos pérdidas, bajamos costos, claro, tenemos que llegar a este cambio de conductores, ¿sí? Y además que cada día se está requiriendo más energía en distintos puntos, las mineras, las ciudades, ¿cierto? Cada día nosotros estamos consumiendo más energía eléctrica, por lo tanto necesitamos transmitir más
más volúmenes de energía. Así que ahí parte un poquito esto. Entonces, para transmitir esos más volúmenes tenemos que bajar los costos, de lo contrario sería muy elevado. También es una ventaja, dice, el hecho de que el conductor de aluminio tenga un mayor diámetro que el de cobre con la misma resistencia. Recuerden que una de las cosas que tenemos que bajar también para poder disminuir las pérdidas en transmisión es la resistencia. Recuerde que pérdida es I cuadrado por R, se está involucrada la resistencia. Entonces, si bajamos ese valor de resistencia, también de alguna manera estamos bajando el valor de la pérdida, ¿ya? En el párrafo anterior decía ligereza con respecto a los de cobre. El aluminio es mucho más liviano que el cobre. Entonces, ¿dónde está el ahorro en ese sentido? De que sea más liviano. Usted va a decir, ¿pero qué importa que sea más liviano? Sí, sí importa. Porque como necesitamos transmitir más energía, se supone que vamos a necesitar un conductor de mayor diámetro para poder transmitir esa mayor cantidad de energía. Y si fuera de cobre, significa que tengo que tener un conductor más grueso para transmitir esa energía. ¿Ya? Entonces, como es un conductor más grueso, es de cobre, pesa más. ¿Y dónde influye? En las torres, en los vanos de las torres. Vanos es la distancia que hay entre torre y torre. Entonces, si yo tengo un conductor que es muy pesado, significa que tengo que poner torres más juntitas para que soporten el peso de ese conductor. De lo contrario, si pongo un vano muy amplio con un conductor de cobre, aparte que con el calor, con la temperatura, eso dilata, ¿cierto? Con el calor fundamentalmente se dilata y con el peso va a llegar mucho más abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si uso conductor de cobre, poner los vanos más pequeños, es decir, usar más torres, y la construcción de una torre es carísima. En cambio, si uso conductor de aluminio, puedo usar vanos más largos, ¿cierto? Porque me van a soportar el peso de ese conductor, ¿sí? Y si pongo vanos más amplios, estoy invirtiendo menos en torre de transmisión, y ese es un costo al momento de instalar, ¿ok? Siempre para una misma resistencia, no puedo perder el valor de la resistencia, ¿ok? Entonces, con un diámetro mayor, las líneas de flujo eléctrico, y aquí empieza la parte donde tiene la gran ventaja también de usar conductores de aluminio. Con un diámetro mayor, las líneas de flujo eléctrico que se originan en el conductor se encuentran más separadas en su superficie para el mismo voltaje. Esto significa que hay un menor gradiente de voltaje en la superficie del conductor y por ende una menor tendencia a ionizar el aire que rodea el conductor. Ustedes han visto, no sé si han viajado de noche, qué sé yo, cuando hay torres, ¿cierto? Se ve muchas veces y está bien oscuro, ¿cierto? Uno logra ver en el contorno del conductor como una pequeña lucecita. Esa es una ionización que se produce del aire, ¿cierto? Por efecto que hay un campo eléctrico. Entonces, como hay líneas de flujo de campo eléctrico, se produce un gradiente entre la línea de flujo, por lo tanto se producen pequeños arquitos y esos son una corriente ionizante que está en el conductor. Un efecto bien bonito, pero hay que verlo de noche, tiene que estar bien oscuro, ¿cierto? Y obviamente si hay humedad se nota mucho mejor. Entonces, como decía, esto significa que hay un menor gradiente de voltaje en la superficie del conductor y una menor tendencia a ionizar el aire que rodea al conductor. La ionización produce un efecto indeseable llamado efecto corona. Por eso se le llama corona, porque es como un arco que va alrededor, una coronita que está alrededor del conductor. ¿Ok? Ese es el famoso efecto corona. Los símbolos que identifican los diferentes tipos de conductores. ¿Se entiende esto, muchachos, o no? ¿Por qué el gradiente o no? No, no sé, no lo entendí muy bien. No sé si explicarlo así cortito. Ya, a ver, vamos a compartir acá. Voy a tratar de dibujar bien, muchachos. Feo el mono.
Voy a tratar de que me salga parejo. Ya, ustedes imagínense que eso es redondo. Entonces, vamos a hacer que el campo eléctrico, esto está a una diferencia de potencial, tanto entre líneas, ¿cierto?, como respecto a tierra. Como está a una diferencia de potencial eso, se me generan líneas de campo de esa manera. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay línea de campo, por lo tanto el gradiente es la diferencia de potencial que hay entre ese punto y ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Si ese conductor tiene un diámetro muy pequeño, estas líneas están más juntas, es decir, supongamos que esta es más pequeña, ¿verdad? Aquí esto está más juntito, por lo tanto, hay más posibilidad de que se ionice, que se produzcan pequeños arcos. Por lo tanto, si yo uso un conductor más grande para la misma diferencia de potencial, por lo tanto, la distancia que yo tengo entre línea y línea, yo lo estoy obviamente exagerando, muchachos. Se supone que hay línea entre medio también. Pero mientras más pequeño, ¿cierto? Lo que estamos tratando de ejemplificar, que mientras más pequeño, más posibilidades de ionización se produce. Por lo tanto, aquí siempre va a haber la posibilidad de que hayan líneas de ionización ahí. Pequeño arco. Y eso es lo que a la larga uno lo que ve, que aparecen ciertas y es porque se producen esa ionización alrededor del conductor. Cosa que acá es probable que no ocurra. A lo mejor hay líneas ahí, pero no se produce completo. Yo no sé si se entiende ahora. No se produce el corte o el arco entre la línea. Por lo tanto, no se produce una ionización. Obviamente que si hay, voy a dibujarlo así, si hay humedad, eso ayuda mucho más a que se produzca una ionización. Pero aún así, ¿cierto? Siendo el conductor de menor diámetro, es más probable que ionice, que aunque esté esa humedad y el conductor sea de un mayor diámetro, hay menos probabilidad que se produzca la ionización en esos puntos. ¿Se entiende ahora más o menos, muchachos, no? Sí, profe, gracias. Ok. Los símbolos que identifican los diferentes tipos de conductores, más que símbolos, las nomenclaturas. Las más comunes pueden aparecer, pueden haber otras, y ustedes, es cosa que ustedes empiezan a buscar un poquito los fabricantes de conductores y se van a dar cuenta que empiezan a aparecer aleaciones de conductores, pero las más típicas son estas que les menciono acá. Después, si a ustedes les toca trabajar en una empresa que trabaja en línea de transmisión, como por ejemplo Transelec, ¿cierto? Ahí ya van a hacer ustedes el estudio específico de cada uno de los conductores y lo más probable es que encuentren a lo mejor alguno de menor condición y eso ya el fabricante le da las condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la sigla AAC, que es para todos los conductores de aluminio. Mientras aparezca el AAC es porque es un conductor de aluminio. Después tenemos triple AC, los conductores de aleación de aluminio. Si AC es aluminio, ¿cierto? Una A más es aleación. Después tenemos los conductores ACSR, que son conductores de aluminio con un alma de acero. El alma es el conductor que va en el medio y que fundamentalmente no sirve para transmitir la energía, sino para soportar la tensión mecánica que tienen, que tienen los conductores cuando se soportan en las torres. ¿Ya? Yo diría que uno de los más usados es el ACSR. De hecho, las tablas que usamos son del ACSR. Y después han aparecido hoy en día el ACAR, que es un conductor de aluminio con alma de aleación, una aleación de aluminio con otro que es más resistente a la tensión mecánica. No es de acero, pero es una aleación que me soporta. ¿Ya? De todos esos conductores, yo diría que los más utilizados son el ACSR y el ACAR. No me acuerdo si los puedo sacar.
Bueno, ahí en la universidad, en el laboratorio, tengo pedazos de conductores de aluminio como para que ustedes han visto. Voy a ver si no las puse, por lo menos voy a tratar de mostrarles fotitos ahí de estos conductores. Los conductores de aleación de aluminio tienen mayor resistencia a la tensión que los conductores eléctricos de aluminio de grado normal. A la tensión se refiere no a la tensión eléctrica, sino a la tensión mecánica, porque hay que tensarlos, ¿cierto?, para cuando yo los coloco. Y la CSR consiste en un núcleo central, que es el alma, de hilos de acero rodeados por capas de hilos de aluminio. El ACAR tiene un núcleo central de aluminio de alta resistencia rodeado por capas de conductores eléctricos de aluminio. Las capas alternadas de hilos de conductores trenzados están enrollados en direcciones opuestas para prevenir que el conductor se desenrolle y para hacer que el radio externo de una capa, ¿cierto?, coincida con el interno de la siguiente. Es decir, va un conductor que una capa de conductores que están enrollados así, así para allá, y la que va encima está enrollada así para acá. Eso para permitir que no se desenrolle este de acá, ¿cierto? Lo frena el otro conductor. Y además, al estar así, permite un mayor diámetro del conductor. Y ya dijimos la ventaja que tiene un mayor diámetro, ¿no? Porque si yo los pusiera los dos la misma, lo más probable es que la capa que está encima, calce justo entre medio de estos dos, porque son conductores cilíndricos, ¿no? Entonces coincide justo arriba de este, y obviamente el diámetro baja un poquitito. Esos pequeños milímetros a veces ayudan a disminuir la ionización, al efecto corona, ¿ya? Entonces por eso va uno hacia allá y el otro hacia acá, ¿ya? El trenzado además da flexibilidad para secciones transversales de área mayor. El número de hilos depende del número de capas y de que todos los hilos sean del mismo diámetro. En general uno supone que todos los hilos, como son hechos por una máquina, supone que todos los hilos son exactamente del mismo diámetro. Y la verdad, si uno quisiera ser exquisito, ¿cierto?, por más que lo haga una misma máquina, ocurre que a veces los hilos, que son las hebras, digamos, uno las supone igual, por no complicarse la existencia, obviamente, pero puede ocurrir, ¿cierto?, que al momento de fabricarle ese hilo, en un momento un bajón de energía, qué sé yo, cambió y cambia un poquito el diámetro. Obviamente que son milésimas, ¿cierto?, pero cambia el diámetro, ¿no? Hay que tener presente que los hilos no son exactamente iguales unos de otros, ¿ya? Pero para efectos de todos los análisis uno los considera que como que son todos exactamente igual, no se complica la existencia de eso, ¿ya? El número total de hilos en cables trenzados concéntricamente, donde el espacio anular total está lleno con hilos de diámetro uniforme, es de esta forma se va dando más o menos. 7 hilos, después 19 hilos, 37, 61, 91 o más, así se dando. Los primeros 1 y 6 alrededor, después la otra capa ya va a ser de 19 y después la 37, sí. Eso es lo que está diciendo este párrafo, ¿ok? Y ahí está. Si se fijan, aquí está el alma de acero. Este es el alma de acero. Por ejemplo, este es de un conductor ACSR. Este es un alma de acero. Y si cuentan los hilos que hay acá adentro, se fijan que hay 7, ¿no? Ahí están los primeros 7. 1 y 6 alrededor. Después la siguiente capa ya pasan a ser, vamos a contar cuántos hay porque son los... Y fíjense, ¿por qué aparecen ahí? Se fijan que está en el borde, ¿no? Está en el borde, porque se supone que uno va para allá y el otro va para acá, por eso que quedan justo en el borde arriba. Vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Después si contamos el siguiente, la capa siguiente va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Caen 15 en ese conductor. ¿Ya? Entonces, los de acá afuera son los de aluminio y este es el alma el que me ayuda a la tensión mecánica, a soportar el peso del conductor. ¿Ya?
Entonces dice este conductor que muestra tiene 7 hilos de acero que forman el núcleo central, alrededor del cual hay 2 capas de hilos de aluminio. En total hay 24 hilos de aluminio en las capas externas y el conductor trenzado se especifica como 24A, un séptimo ST, que es el acero. O simplemente lo conocemos como 24-7, es decir, 24 hilos de aluminio y 7 hilos de acero. Normalmente se conoce así, 24-7, no es que trabaje, bueno, también trabajan 24-7. Pero aquí, para efecto del conductor, estamos especificando 24 hilos de aluminio y 7 hilos de acero. ¿Ya? Esa es la forma de especificarlo. Un tipo de conductor conocido como el ACSR expandido tiene un relleno de papel que separa los hilos de acero del interior de los de aluminio que están en el exterior. Entonces, aquí están los 7 hilos de acero, viene una capita de papel, ¿cierto? De papel aislante, obviamente, papel aislante, ¿cierto? Y después vienen las capas de aluminio correspondientes. ¿Ya? Ese papel también ayuda, aunque es unas milésimas, ¿cierto? Pero esas milésimas ayudan a que el diámetro también sea un poquitito mayor. Bueno, ¿qué dice? El papel le da un diámetro más grande y de ahí una menor corona para una conductividad y esfuerzo de tensión dado. Ayuda un poquitito el papel, aunque ustedes me van a decir, claro, sí. Y de hecho el papel, por ejemplo, no es más grueso que esta lámina. ¿Cuántas son milésimas? Sí, pero esas milésimas ayudan a que el diámetro total, ¿cierto? Sea mayor, por lo tanto me disminuye el efecto corona. Y toda vez, como hemos dicho, toda vez que hay una fuga de algo, esas son pérdidas. Por lo tanto, cualquier tipo de pérdida, lo que se trata en un sistema eléctrico es de disminuirla. No las voy a eliminar al 100% porque eso es mentira. No se puede eliminar al 100%, pero sí tratar de eliminarlas, pero al máximo. ¿Ya? Ah, sí, se lo puse. Ya. Aquí yo puse algunas fotitos, como no tengo cómo mostrarle físicamente el conductor, ¿cierto? Le puse algunas fotos de conductores reales. Aquí está el AAC, es decir, el triple AAC, conductor Aster 366, esa es la nomenclatura que le da la empresa que lo fabrica, ¿no? Aquí están, si se fijan, aquí están los siete conductores centrales, ¿cierto? Y después se van acomodando alrededor, ¿ya? No se alcanza a ver ahí el trenzado. Pero es un corte de un cable real, de este tipo, triple AC. Aquí hay de lo mismo, ¿cierto? Que hay un corte y aquí sí, esto es lo que quería mostrarles. Se fijan como en esta capa, por ejemplo, la primera, los siete hilos centrados, aquí dice que es un núcleo de acero galvanizado, ¿no? Y acá afuera aluminio puro. Fíjense que los hilos están hacia allá, la capa siguiente está hacia acá, y la capa siguiente vuelve a estar hacia allá, ¿sí? Una forma de ir afirmando los conductores. Este es el ACSR, conductor con alma de acero reforzado. Acá está el famoso ACAR, que son, como les decía, como los dos tipos de conductores más utilizados. El ACAR, similar a esto, lo único que la capa central, el alma, ¿cierto? No es de acero, sino que es un aluminio reforzado, ¿no? Aluminio puro afuera y aluminio reforzado con una aleación específica. Ok, ahí estamos con ese conductor. Aquí puse esta fotito porque me pareció interesante que pudieran ver, ¿cierto? Que a veces los conductores no son precisamente redondos, como por ejemplo este, que tiene apenas 7 conductores, 7 hilos, digamos. Este es un conductor, tiene 7 hilos, y tiene 4 en el alma del conductor, y apenas tiene 3 de aluminio. Recuerden que aquí decíamos, la primera es de aluminio y la segunda son el alma, el número de hilos que lleva el alma del conductor.
Entonces tiene 4 en el alma del conductor y 3 de aluminio. Aquí hay 12 de aluminio y 7 en el alma de acero. Y así sucesivamente. Aquí están los distintos tipos, cuál se usa, depende de la cantidad de energía que vayan a transportar, depende de la distancia, depende de las condiciones climáticas, depende de un montón de cosas. ¿Ya? Que en eso nos lo vamos a meter ahora en el diseño de línea de transmisión para ciertas condiciones. Sí, vamos a ver cómo se calculan los parámetros. ¿Ya? Pero lo puse porque me pareció muy interesante que ustedes vieran y no piensen que siempre son 3 capas, ¿cierto? Sino que hay de distintos tipos dependiendo de lo que yo necesite, ¿cierto? Es lo que yo tengo que elegir. Entonces, por eso es como la carrera de ingeniería eléctrica es una carrera bien bonita en el sentido de que tiene montones de áreas donde se puede uno desempeñar y especializarse. Uno ya cuando está en la empresa trabajando se mete en un área y ya se especializa en eso. Entonces, por eso que está la empresa, por ejemplo, disculpe que no la nombre porque es la que conozco acá, ¿cierto? Transelec, que es la que se dedica a la transmisión, al diseño, bueno, subcontratan también a empresas contratistas que se dedican a eso. Y ellos son los que diseñan qué tipo de línea vamos a usar para la condición, cuánta cantidad de energía vamos a transportar, qué sé yo, todo el análisis, todo un área que se dedica a eso y elige cuál es el mejor conductor, ¿ya? Pero aquí yo lo puse como para que ustedes vieran que no siempre es como este, sino que hay, mire, fíjese, este pareciera que tuviera un alma mayor, que tiene más hilo en el alma del conductor que los conductores propiamente tal, o esta, que tiene apenas una capa de aluminio. ¿Ya? Eso. Esos son los que puse como para que ustedes vieran los tipos de conductores. Como les digo, después ya cuando uno se dedica a trabajar ya empieza un análisis más profundo de cada uno de los que necesite para la condición que necesite. Entonces ahora ya comenzamos de lleno con el cálculo de los parámetros. En el cálculo de la resistencia no nos vamos a detener tampoco demasiado porque no es mucho, digamos, normalmente vienen por condición de fabricación, por el tipo de conductor, qué sé yo, y además que es relativamente simple eso, ¿ya? Así que no nos metemos mucho, pero sí obviamente la recordamos, y eso es lo que vamos a hacer ahora, donde le vamos a hincar más el diente en el cálculo de la inductancia y de la capacitancia. La resistencia de los conductores de las líneas de transmisión es la causa más importante de pérdida de potencia en ellas. Por eso que les decía yo, lo que siempre se trata en la línea de transmisión es de disminuir ese valor de la resistencia, ¿no? Porque, le decía, pérdidas son I cuadrado por R, entonces está involucrado, es directamente proporcional a la pérdida, es decir, mayor resistencia, mayor pérdida, menor resistencia, menor pérdida, ¿sí? Entonces, siempre se trata de que esa resistencia sea lo más baja posible en las líneas. El término de resistencia, a menos que sea calificado específicamente, se refiere a la resistencia efectiva, ¿ya? A eso nos vamos a referir en este punto. Entonces, la resistencia efectiva de un conductor sería la pérdida en potencia del conductor, P, dividido por I cuadrado, ¿sí? Esa ecuación también ya la conocen, ¿cierto? Porque la vieron en redes. La resistencia efectiva es igual a la resistencia en corriente continua del conductor solo si la distribución de corriente a través del conductor es uniforme, ¿sí? Cuando uno mide la resistencia real, dice, la mide con corriente continua, porque se supone que la corriente continua se distribuye más uniformemente dentro del conductor. No así la resistencia alterna, porque es oscilante, por lo tanto me genera campos oscilantes, ¿sí? Entonces no se distribuye uniformemente. Entonces, cuando ambas son iguales, cuando la distribución de corriente sobre ese conductor sea uniforme, vamos a suponer que es igual a la resistencia en corriente continua.
pero eso no siempre suele ocurrir porque normalmente los conductores funcionan en sistemas de corriente alterna. Y como ustedes saben, la resistencia de corriente continua o corriente directa está dada por esta ecuación. R sub 0 es ρ por L partido por A, donde ρ es la resistividad, ¿cierto? L es la longitud del elemento que le estoy midiendo, y digo elemento porque no precisamente esto es para un conductor, es decir, sí, conductor, pero de cualquier tipo, no tiene que ser un cable, ¿ya? A eso me refiero. En la longitud del aparato de la resistencia, y el A es el área o la sección transversal del dispositivo, por eso que digo, porque puede ser una barra que le estoy midiendo la resistencia, y el área es cuadrada, ¿cierto? Pero tiene un área y tiene un largo determinado. En unidades del sistema internacional, L tiene que darse en metros, A en metros cuadrados, y obviamente el ρ, que es la resistividad, en ohm metros. ¿Ya? Eso para que me dé la resistencia en ohm. Eso ya es una fórmula muy antigua y ustedes la tienen que conocer. El estándar internacional de conductividad es el del cobre recocido, y el cobre comercial estirado en frío tiene el 97,3% y el aluminio el 61% de la conductividad estándar del cobre recocido. Esta es nuestra referencia. A ese se considera el 100% del valor de la resistencia. Por lo tanto, la resistividad es igual a 1,77 por 10 a la menos 8 ohm metros para el cobre estirado en frío a 20 grados Celsius, y para el aluminio a 20 grados Celsius es de 2,83 por 10 a la menos 8 ohm metros. Estas son constantes que dependen de cada material. Cada material tiene digamos que su propia resistividad. Esta es la resistividad para estos materiales, cobre y aluminio, que han sido estirados a 20 grados Celsius. La resistencia de corriente continua de conductores trenzados es mayor que el valor que se calcula mediante la ecuación anterior, porque la colocación espiral del hilo lo hace más largo que el conductor mismo. ¿Se entiende este párrafo? Muchachos, ¿se entiende este párrafo? Se me fueron, se me durmieron. Perdón, que no. Pero es una consulta, es porque al estar como trenzados va a tener una mayor longitud, ¿o no? Exacto. ¿Se refiere a eso? Entonces, claro, entonces cuando yo mido el largo, mido esto, pero resulta que el conductor está así. ¿Sí? Entonces yo mido este largo, no mido el conductor así. Entonces ya yo mido la resistencia en continuo aquí, y considero ese ρ como RL. Este para mí sería el L. Pero si tomo un hilo de conductor, lo enderezo, lo más probable es que me van a ir a dar por acá. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Se entiende? Por eso que al calcularlo, ¿cierto? Siempre el valor de la resistencia, porque cuando yo mido con un instrumento de corriente continua, ¿cierto? Estoy midiendo el largo completo del conductor. En cambio, cuando lo calculo, considero este largo, el ρ por L. Por eso nunca le va a dar igual si yo lo calculo o yo lo mido. ¿Se entiende la diferencia, muchachos? Ya. No alcancé a escuchar que dijo el Brian, pero algo escuché. ¿Va? Escuché No eso. era así, que se había entendido. Ah, ya. Disculpe, al rato se corta mucho, entonces quedamos medio desfasados. Pero esa es la explicación. Para cada milla de conductor, la corriente en los hilos, excepto en el centro, fluye en más de una milla de conductor, por lo mismo que estamos diciendo. Si yo tengo este largo de conductor, ¿cierto? ¡Pum! La corriente en sí recorre más de una milla, porque yo mido la milla así. En cambio, el conductor es esto. Entonces, obviamente que recorre más de una milla, excepto el conductor del medio, que es uno solo que va en línea recta. ¿Ya? Profe, consulta. ¿Sí? Aparte de eso, hay que considerar que entre los vanos hay una holgura, o sea, no, tampoco el cable va recto, ¿no? No, no va recto. Bueno, y por eso que cambia la resistencia. Porque hay un pequeño, en el vano, ¿cierto? Hay una flecha que se produce. La flecha es la bajada del conductor. El vano es la distancia
entre torres. Entonces, si yo tengo esto, y cuando pongo el conductor, tengo que tomar la temperatura, ¿cierto?, del medio ambiente y todo el cuento, para provocarle la tensión que requiere, porque tampoco el conductor nunca le va a quedar recto, siempre le va a quedar por el peso natural del conductor. Pero ¿por qué tampoco lo puedo tensar tan duro? Porque cuando hay dilatación, ¿cierto?, el conductor hace esto. Y cuando hay mucho frío, se encoge mucho, ¿sí? Entonces, que si yo ya lo dejo tenso, y en la noche, especialmente acá en el desierto, donde las temperaturas en la noche son muy bajas, me estiraría mucho el conductor y eso se cortan. Llega el momento que no da más y se cortan. Entonces, tampoco la tensión, por eso que digo que es toda una técnica, ¿cierto? Ya cuando se dedica uno a la línea de transmisión, hay que hacer todo un estudio. Le pongo la línea, el tensado que tengo es que tiene que tener cierta cantidad de torque, ¿cierto?, para tensar eso y darle la holgura. ¿Para qué? Para que cuando en la noche el frío lo tense mucho, no se corte. Y tampoco en el día con las temperaturas muy altas eso se dilate demasiado, porque y por eso que las torres, además, se calcula la altura de ellas, porque no puede ser una torre muy baja, porque si hubiese mucho calor, podría provocar que la dilatación llegue, que el conductor toque el suelo. Entonces, especialmente cuando hay cerro, cosas así, todo eso se calcula, ¿cierto?, para que ante la dilatación de la línea no toque el suelo de donde está tirada la línea de transmisión, ¿sí? Todo eso se calcula, ¿ya? Eso. No sé si me expliqué bien quién era, Ricardo. Sí, profe, yo lo entendí. Dice, el incremento en la resistencia debido al trenzado se estima alrededor del 1% para conductores de 3 hilos y alrededor del 2% para conductores concéntricamente centrados. Es decir, 3 hilos que van así, o con los que van concéntricamente. Es una aproximación, obviamente. Uno un poco más o uno un poco menos, pero en términos medios, ¿cierto?, es alrededor del 2% lo que varía la resistencia respecto a la longitud, que si yo lo midiera por longitud, ¿ya? La variación en resistencia de los conductores metálicos con la temperatura es prácticamente lineal, en el rango normal, obviamente, de operación. Y ahí también hay un grafiquito. Y por eso es que uno puede hacer una estimación, ¿cierto?, de si aumenta la temperatura, cuánto me cambiaría la resistencia. Y por eso que es tan variable las pérdidas, ¿cierto?, en distintos horarios, porque como me cambia la resistencia en el transcurso del día, me están cambiando las pérdidas, entonces de repente en algún momento yo estoy perdiendo, no sé, pues el 10% y en otro momento voy a estar perdiendo el 20% de la energía que estoy transmitiendo. Entonces todo eso es variable. Esta curvita es más o menos la que me da el valor de la resistencia. Acá está la temperatura. Este debería haber puesto una T mayúscula, no T minúscula. Uno siempre usa la T minúscula como tiempo, ¿ya? La T mayúscula la usa como temperatura. Entonces, aquí, para esta temperatura T1, el valor de la resistencia es R1. Si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Si disminuye la temperatura, disminuye la resistencia, ¿ya? Y obviamente que no parte de cero. Aquí parte de un valor, aquí ya tenemos temperatura, aquí digamos, temperaturas bajo cero, ¿sí? Nunca va a llegar a cero, pero bueno, se proyecta esto, ¿cierto? Y esta es la constante que uno normalmente calcula, que usa esta constante T, que usa para calcular el cambio de resistencia de los conductores, ¿no? Que esa depende de cada conductor. Bueno, aquí dice R1 y R2 son la resistencia del conductor a temperatura T1 y T2 respectivamente en grados Celsius, y T la constante determinada de la gráfica. Y esta es la constante. Para el cobre recocido a 100% conductividad, que es nuestra referencia, ¿cierto? Este T es 234,5. ¿Ya? Para el cobre estirado en frío, que tiene el 97,3% de conductividad, 241, y para el aluminio estirado en frío, que tiene el 61% de conductividad, 228. Entonces con eso uno puede
hacer una estimación. Ah, y si la temperatura sube a tanto, pum, la resistencia va a valer tanto. ¿Sí? Por Profesor, ejemplo, ¿sí? ¿qué es el cobre recocido? El cobre calentado, que se fabrica, o sea, que se calienta porque es una fundición, ¿cierto? Se prepara el cobre y después se vuelve a recalentar y eso está recocido. Entonces, eso les da flexibilidad, porque cuando se fabrica el cobre es muy rígido, ¿sí? Es muy rígido. No lo hace flexible, ¿ya? Al recocerlo, lo que hace, le permite esta flexibilidad, ¿sí? Por eso que nosotros podemos, por ejemplo, ustedes han tomado un alambre en una instalación domiciliaria de esos que hay, ¿cierto? Y uno lo puede mover, ¿no? ¿Sí? Porque Claro. ese cobre está recocido, le da esa flexibilidad. Es como, a ver, llevemos la cocina, es como hacerlo hervir, lo meto en agua, no es que lo metan en agua, estoy tratando de ejemplificar. Es la, No, a ver, pero se entiende. el mismo fenómeno de los fideos, ¿no? Son tiesecitos los fideos, lo echan en agua caliente, se ablandan, ¿no? Eso es el cobre. Cuando lo fabrican, o sea, el cobre en sí es duro, es rígido. Entonces, si yo lo doblara, se me queda. Por lo tanto, tengo que recocerlo para hacerlo flexible y poder moldearlo en distintas partes. Eso es. Ya, gracias. Pero pierden, si dan cuenta, se pierde un poco la conductividad, ¿ya? Se pierde un poco la conductividad. 97% que si yo ya lo tengo recocido y los tiro el cobre, ¿cierto? Porque de hecho, que se llama extrusarlo, estirarlo, darle dando las distintas secciones, se lo voy estirando y se va perdiendo esa conductividad, ¿ya? Pero sigue siendo conductor. La distribución uniforme de la corriente en la sección transversal de un conductor solamente se presenta para corriente directa o corriente continua. Conforme se aumenta la frecuencia de la corriente alterna, la no uniformidad de la distribución se hace más pronunciada. Un incremento en la frecuencia da origen a una densidad de corriente no uniforme. A este fenómeno se le conoce como efecto piel. ¿Por qué efecto piel? Porque en la medida que aumenta la frecuencia, es como que la carga y la corriente se va yendo al borde del conductor. Por lo tanto, se transmite por el borde del conductor y no por el centro. Entonces, cuando yo quiero medir, por eso que dicen corriente alterna, mientras más alta es la frecuencia, menor es la distribución o la no uniformidad, ¿cierto? Y hace que como que las cargas se vayan por el borde. Por eso se llama efecto piel, porque es como considerar que hay una capita por donde se está yendo la corriente, ¿ya? Generalmente la densidad de corriente de un conductor circular se incrementa desde el interior hacia la superficie. Sin embargo, para conductores de radio suficientemente grandes, se puede obtener una densidad de corriente oscilatoria con respecto a la distancia radial del centro. Es decir, si es muy grande yo puedo encontrar corrientes igual, no es que toda se vaya por el borde, sino que hay corrientes que están circulando un poco más adentro, pero se distribuye de distintas maneras, una gran cantidad por acá, otro poco por acá, ¿cierto? Pero en corriente continua es como que todas son uniformes por todo el conductor. La frecuencia hace que haya una no uniformidad en la distribución de esa corriente, ¿ya? Cuando hablamos de corriente estamos hablando de movimientos de carga, ¿ok? Y recuerden que la corriente no es otra cosa que un flujo de electrones, ¿ya? Aún a la frecuencia de los sistemas de potencia, el efecto piel es un factor significativo en los grandes conductores. Cuando hablamos de frecuencia de los sistemas de potencia, estamos hablando de las frecuencias que nosotros usamos, que nuestra frecuencia son 50 Hz. En esa frecuencia transmitimos nosotros, ¿ya? Aún en esa frecuencia, dice el efecto piel, es un factor significativo en los grandes conductores. No obstante, la resistencia serie no influye sustancialmente en la impedancia serie total de la línea, ni en su capacidad de transmitir potencia. Por lo tanto, su importancia es relativamente pequeña en los estudios de cortocircuito y estabilidad. Sin embargo, debe ser incluida en los estudios de flujo de potencia y despacho económico de carga. Y esto es re importante tenerlo en cuenta, muchachos, estas dos cosas.
Cuando yo hago un estudio de análisis de cortocircuito, ¿cierto? Son corrientes muy altas, los cortocircuitos son corrientes muy altas. El valor de la resistencia en comparación con lo que yo estoy analizando, ¿cierto? Es tan pequeña y lo más relevante en ese caso es la inductancia. Por lo tanto, no es que no exista resistencia. Para efectos de yo hacer mi cálculo, desprecio el valor de resistencia porque, insisto, no es que no exista, es muy pequeño en comparación. Recuerden que la impedancia está compuesta de una resistencia y de una reactancia. Entonces, la reactancia en los cálculos de cortocircuito de estabilidad es mucho más relevante que la resistencia. Tiene un valor mucho más grande que la resistencia. Y que si no está mal que yo lo considerara, si yo lo considero, los resultados van a ser muy similares. Por lo tanto, lo que hago yo es despreciar el valor de la resistencia y trabajo con reactancia. En cambio, si voy a hacer un estudio de flujo de potencia, que el estudio de flujo de potencia se hace en condiciones normales de funcionamiento, ahí sí tengo que considerar la resistencia, porque en el estudio de flujo de potencia yo hago un análisis de cuánta pérdida tengo en la línea. Y dijimos que lo que influye en las pérdidas de la línea normalmente es la resistencia, por lo tanto ahí la tengo que considerar. ¿Ok? Entonces en algunos casos la pongo el valor y en otros casos no pongo ese valor. ¿Ok? Eso es lo que más o menos tienen que tener en cuenta ustedes. Pero como ingeniero tienen que saber que todo conductor tiene su propia resistencia, ¿ya? No es que alguien le diga, pero no tiene, no. Todo tiene resistencia. El hecho de que sea un conductor tiene su propia resistencia. Lo que pasa es que para ciertos análisis nuestros somos cómodos en realidad los electricistas porque no. Es que nos gustan las cosas simples, ¿no? Porque necesitamos, a ver, si voy a calcular un cortocircuito que sin resistencia me sale 25.000 amperes, ¿ya? Y si considero la resistencia, me sale un cortocircuito de 24.990 amperes. O sea, 25.000 en 24.990 no es mucha la diferencia, por lo tanto prefiero simplificarme los cálculos, ¿cierto? Y tener un valor aproximado, ¿sí? En ese concepto es el que tienen que trabajar ustedes. ¿Ok? En general, su cálculo debe incluir el efecto Skin. Desde un punto de vista práctico, este parámetro se puede conocer a partir de tablas suministradas por los fabricantes de conductores eléctricos. También los fabricantes ya le entregan ese valor. ¿Ok? Así que en cuanto a resistencia, como les dije, no nos vamos a meter mucho en ese cuento. Porque no es mucho más que eso. Ya los fabricantes entregan los valores a su propia resistencia. Uno puede estimar cuánto variará la resistencia de acuerdo a cómo varía la temperatura. No hay mucha diferencia en ese punto. ¿Ya? Así que no nos complicamos. Este otro cálculo sí. Son 3 parámetros que uno calcula siempre en una línea: resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Ya? Así que partimos por la inductancia. La inductancia L es uno de los parámetros más importantes de la línea en el análisis de un SAT. Y por lo tanto, en la teoría de líneas eléctricas se le dedica gran atención a los métodos adecuados para su cálculo. En líneas de diseño usual, la reactancia es el parámetro dominante en la impedancia serie de la línea y por lo tanto sus efectos se incluyen prácticamente en todos los estudios relacionados con el análisis de un set. No así la resistencia. Se dieron cuenta que recién les decía, si es estudio de cortocircuito, me guardo en el bolsillo el valor de la resistencia. Pero ahí está la reactancia, ¿ya? La inductancia. Ok. ¿Cómo vamos a partir esto? Vamos a partir de lo más elemental. Vamos a calcular la inductancia de un conductor debida al flujo interno, ¿sí? Porque el hecho de que circule una corriente por dentro de un conductor, se me genera un flujo, un campo, ¿ya? Así que vamos a partir calculando ese flujo. Ok, la inductancia de una línea de transmisión se calcula como enlace de flujo por ampere. Es decir, cuántos enlaces en flujo que han atrapado por la cantidad de corriente que circula. Si la permeabilidad mu es constante, la corriente sinusoidal produce flujos que varían sinusoidalmente en fase con la corriente.
¿ya? Como la corriente es una corriente sinusoidal, es decir, una corriente alterna, también el flujo es un flujo alterno, un flujo oscilante, ¿ya? También es un flujo sinusoidal. Entonces, los enlaces de flujo resultantes que se pueden expresar como el fasor lambda y va a estar definido de esa forma. Esa es la definición más básica de inductancia. La inductancia de un conductor en los enlaces de flujo debido a esa corriente, o sea, lambda partido por I. Y es la corriente que circula por ese conductor. ¿Ya? Fíjense que como definición esta es bien simple y depende de la corriente y depende de los enlaces de flujo. Bueno, los enlaces de flujo dependen de la corriente, están relacionados. Pero ya se van a dar cuenta que así como la resistencia es un valor que depende de las características físicas del conductor, porque se fijaron que la única característica era el ρ, que depende de cada conductor, pero el resto era L y A, ¿no? ρ por L partido por A, es decir, características físicas, largo y sección del conductor, ¿sí? Vamos a llegar a demostrar que el L ya no depende de la corriente, sino de características físicas del conductor también, ¿ok? Pero lo partimos demostrando con esta definición, es más simple. Entonces, inductancia, enlace de flujo por corriente, por unidad de corriente, ¿ok? Si el valor instantáneo de la corriente I se sustituye por el fasor I, en la ecuación anterior, lambda debe ser el valor de los enlaces de flujo instantáneos producidos por I, ¿ok? Aquí yo lo dibujé, lo escribí, no sé si se nota, pero está un poquitito más negro, porque no le puse el punto o la flecha para indicar que es un fasor, ¿ya? Lo traté de poner con negrilla, no se nota mucho, pero esto es un fasor, ¿ya? Ustedes me imagino que saben lo que es un fasor, ¿no? Fasor, ¿están todos claros que lo que es un fasor o no? Chacho, parece que le hice una Sí, pregunta profe. muy difícil. Sí, profesor. Sí, profe. A ver, ¿qué me dice que es un fasor? Quiero que le quede claro, porque se supone que lo vieron en redes. Ahí tienen que haber visto la diferencia entre un fasor y un complejo. El fasor es la representación con flecha y ángulo. Con flecha y ángulo, algo parecido, sí. O sea, en el fondo es eso, ¿sí? Es la representación, muchachos, o la forma de escribir una sinusoide en forma de un módulo y un ángulo, ¿ya? Pero una impedancia, que también es un módulo y un ángulo, no es un fasor. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Por qué? Porque la impedancia no proviene de una sinusoide. Es un número complejo. Y a pesar de que se escribe igual, no es un fasor, es un número complejo. En cambio, la corriente, el voltaje, la potencia son fasores, ¿ya? Porque provienen de una sinusoide. ¿Estamos? Ok. Como se mencionó anteriormente, al considerar el efecto piel, hay algo del campo magnético dentro de los conductores, entonces. Las líneas de flujo cambiantes dentro de los conductores también contribuyen al voltaje inducido del circuito y por lo tanto contribuyen a la inductancia. Se puede calcular el valor correcto de la inductancia debido al flujo interno, como la relación de los enlaces de flujo a la corriente, si se tiene se tiene en cuenta el hecho de que cada línea de flujo interno enlaza solo una fracción del flujo de la corriente total. Para obtener un valor aproximado de la inductancia de una línea de transmisión, es necesario considerar el flujo dentro y fuera de cada conductor. Entonces, hay un corte en la sección transversal de un conductor sólido. Vamos a suponer que todo este conductor lleva una corriente I, ¿ya? Todo. Y vamos a suponer que es uniforme, en principio lo vamos a suponer uniforme. Entonces,
para analizar el flujo interno, pues ya sabemos que hay un efecto Piel, es decir, que la corriente no se distribuye uniformemente, vamos a considerar un anillito, que es este anillito que está segmentado acá, ¿ya? Y vamos a tomar ese diferencial y después vamos a integrar desde aquí hasta acá afuera del conductor, hasta el borde del conductor, ¿ya? Entonces dice, bueno, ustedes saben que para que haya circulación de corriente tiene que haber un camino por donde esta circule, ¿no? Entonces, vamos a suponer que circula corriente, pero que el retorno, bueno, al circular una corriente, esta me genera un campo magnético, ¿no? Vamos a suponer que por ese conductor va una corriente y que por alguna parte que queda muy lejos va a retornar. ¿Por qué les digo eso? Porque es una parte muy lejos. Para que el efecto del campo de esa corriente que viene de vuelta no me afecte en el cálculo que yo estoy haciendo acá. Por eso que hacemos esta suposición. Entonces, supongo que el retorno de la corriente para este conductor está tan lejos que no afecta de manera apreciable el campo magnético del conductor mostrado. Es como que va corriente y va, y por alguna parte va a volver la corriente. No nos preocupamos por dónde volver. Entonces, las líneas de flujo son concéntricas al conductor, ¿sí? Porque ustedes saben que el campo magnético de un conductor cuando circula una corriente es circular, ¿no? Son anillos. Entonces, es concéntrico a este conductor. Por la ley de Ampère, la fuerza magnetomotriz en amperes vuelta alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a la corriente total en amperes encerrada por esta trayectoria. Entonces aquí vamos a suponer esta trayectoria, por lo tanto va a ser la corriente que queda encerrada por este anillo que vamos a tomar, ¿ok? Entonces, ecuación, fórmula, la fuerza magnetomotriz, la integral cerrada de H.ds igual a I. ¿Ya? Esta es la ley de Ampère. Estos son amperes vueltas. Bueno, H es la intensidad de campo magnético en amperes vueltas por metro. S es la distancia a lo largo de la trayectoria, ¿sí? 3 metros, y la corriente que queda encerrada por esa trayectoria, por eso que es una integral cerrada, ¿ya? En amperes. Entonces, H e I se muestran como fasores para representar cantidades alternas sinusoidales, puesto que el trabajo aquí se aplica igualmente a corriente alterna y continua, pero lo vamos a representar como corriente sinusoidal. Entonces, recuerda que el punto entre H y ds indica que el valor de H es la componente de la intensidad de campo que es tangente a ds. Hay una que es la densidad de campo y la otra es la intensidad de campo, y esta intensidad de campo tangente al ds. Estábamos tomando vamos a devolver para que recuerden la figurita, para que no se nos quede. Graben la figurita en su mente. Oh, me pasé. Ahí tengo un ds, ¿ya? El espesor de este anillo va a ser dx, la distancia del centro del conductor al anillo es x, por lo tanto vamos a tomar un dx, un diferencial. Y es del centro a la orilla el radio del conductor. Entonces aquí hay un flujo, ¿ya? Y es el ds que nosotros vamos a tomar ahí, ¿ok? Para que graben la imagen. No puedo dejar la imagen como en clase, uno la deja en la pizarra dibujada, ¿cierto? Así que tienen que dejarla grabadita en su mente. Entonces, como decíamos ahí, CH de X, la intensidad de campo a una distancia de X metros del centro del conductor. El H grande va a ser el H total y H de X porque es la intensidad de campo, ¿cierto? En ese diferencial. H de X es constante en los puntos equidistantes desde el centro del conductor debido a que el campo es simétrico. Es decir, que equidistante, que si me paro aquí, tiene el mismo valor, si me paro acá, en cualquier punto de ese anillo, ¿cierto? Tiene exactamente el mismo valor. Obviamente, si cambio el radio, me cambia el H, pero para ese anillo, ¿cierto? En cualquier punto del anillo que yo me pare, es el mismo valor, por eso se llama equidistante. Es decir, a la misma distancia, a eso se refiere. Si se realiza la integración que se indica en la ecuación anterior alrededor de una trayectoria circular concéntrica con el conductor a X metros del centro, HX es una constante sobre la trayectoria y tangente a ella. O sea, aquí sería la integral cerrada de H de X por ds, ¿cierto? Igual a I sub X. ¿Por qué I sub X? Porque es la cantidad de corriente que queda dentro del anillo, ¿ya? No es el I total.
Bueno, y si integramos esto, el H es una constante, sale afuera, integramos el ds, eso es el anillo completo, sería 2πx, ¿cierto? Por h de x, igual a I sub x. Ahora, ¿cuánto el I sub x? Sacamos una proporción, sabemos que en todo el conductor circula I, por lo tanto yo quiero una proporción de ese I, ¿ya? Entonces, sacando esa proporción, tenemos que el I sub x, dice el I sub x, si ustedes quieren lo sacan como proporción. I sub x es a pi x cuadrado, como I es a pi r cuadrado. Entonces sacamos la proporción, ¿cierto? Se nos van los pi. Y ahora reemplazamos este I sub x en la ecuación anterior. ¿Se acuerdan que quedó 2pi x por h de s igual a I sub x, ¿no? Entonces ahora reemplazamos eso ahí y obtenemos esto. Entonces, aquí se acuerda que aquí 2pi x, aquí ha quedado 2pi x, ¿cierto? H de x igual a I sub x, y reemplazamos el I sub x acá, y se nos va obviamente un pi, y se me va el x de acá con un x de acá, ¿sí? Por lo tanto aquí me queda x sobre 2pi r cuadrado por i. Esta es la intensidad de campo magnético en el anillito, que es tangente en el anillo, ¿ya? Voy rápido para que terminemos esta idea, muchachos, me permiten un par de minutos, terminamos esta idea para que no se nos quede en el aire esto. La densidad de flujo, entonces, a x metros del centro conductor va a ser la densidad, recuerden que B es mu por h, por lo tanto, reemplazamos el h acá y queda mu por x por i sobre 2pi r, Weber por metros cuadrados. Donde mu es la permeabilidad del conductor, obviamente. En el elemento tubular de espesor de x, el flujo de phi es Bx por el área de la sección transversal del elemento normal a la línea de flujo, y el área es igual a dx por la longitud axial, ¿ya? Entonces, si reemplazamos eso, el flujo, como es un diferencial de anillo, tampoco es un flujo total, por lo tanto un diferencial de flujo. Y el diferencial de flujo sería mu por x por i, ¿cierto? Por 2pi, que este sería el b, ¿cierto? Y por el de x, ahí tengo el diferencial de flujo. Por lo tanto, los enlaces de flujo, el de lambda, este es el flujo, estos son los flujos enlazados. Lambda es el flujo enlazado, esto simplemente es flujo, ¿ya? Entonces, el flujo de lambda por metro de longitud, que son originados por el flujo tubular, ¿cierto? Son el producto del flujo por metro de longitud y la fracción enlazada. Por lo tanto, el de lambda va a ser el diferencial, ¿cierto? De corriente, sí, por el de phi, y el de phi lo tengo acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, esto me queda mu por i por x al cubo, porque acá tengo un x, ¿cierto? Con el x cuadrado que tenía antes, me queda x al cubo, y acá tengo un r cuadrado con el otro r cuadrado de acá, me queda r a la cuarta. Este es el de lambda, el diferencial de enlaces de flujo, ¿ya? Integrando eso, porque ahora yo quiero obtener el lambda interno, el lambda interior, pero el lambda total del conductor, ¿cierto? Integramos eso y lo integramos de 0 a r para poder tomar todo el conductor, por lo tanto esto me queda, esto es constante, esto pasa para afuera y me queda la integral de x al cubo, ¿cierto? Por dx. Si integramos eso me queda x a la cuarta, si evaluamos entre 0 y r, se me van los r a la cuarta, ¿cierto? Y me queda, fíjense, que el enlace de flujo interno es mu por i sobre 8pi. O sea, el enlace de flujo interno depende solamente del valor de la corriente y de estas constantes. Por lo tanto, para una permeabilidad vamos a suponer una permeabilidad 1, o permeabilidad relativa. Recuerden que la relativa es mu partido por mu sub 0. Si esto es 1, significa que el mu vale 4pi por 10 a la 7. Por lo tanto, si reemplazamos el mu acá, se me van los pi, ¿cierto? Todo esto me queda que el flujo interno es I medio por 10 a la menos 7. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la inductancia? ¿Se acuerdan que inductancia dijimos que era lambda partido por I, no? Por lo tanto, la inductancia interna es 1 medio por 10 a la menos 7. Es decir, si se fijan, el valor interno
de la inductancia en cualquier conductor es constante, 1 medio por 10 a la menos 7 henrios por metro. Entonces, lo que hemos calculado, la inductancia por unidad de longitud en henrios por metro de un conductor cilíndrico debido solamente al flujo dentro del conductor. Por conveniencia, de aquí en adelante vamos a decir simplemente inductancia en vez de inductancia por unidad de longitud, ¿ok? Pero hay que usar estas unidades. Vamos a hablar de inductancia, no a cada rato diciendo inductancia por unidad de longitud. Lo vamos a representar solamente con la unidad. Ok. Ya, muchachos, eso lo vamos a dejar para la próxima. Eso es la inductancia, el valor de la inductancia dentro del conductor. La próxima clase vamos a ver la inductancia fuera del conductor y después vamos a calcular la inductancia total del conductor. ¿Ok? Ya, disculpe que me apuré un poquito, pero quería terminar la idea para no dejarla en este pedacito. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, yo consulta, ¿cuál es su horario de atención de alumnos? Uy, no lo definí. Pero podríamos definirlo jueves de 11:30, jueves de 11:30 a 12:30. Pero sí tienen que avisarme si van a hacer consulta para no estar habilitando una clase en Zoom, ¿cierto? Para consulta y después no llega nadie. Si hay consulta, la habilitamos. Si no hay consulta, no la habilitamos. Lo voy a dejar anotado. Jueves, les dije, jueves de 12:30, perdón, de 11:30 a 12:30. ¿Parece? Ya. Sí, profe. Ya. Me mandan un correíto un día antes que van a hacer consulta y generamos la reunión para el día siguiente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos? Paso rápidamente lista los que me faltaron. Llegó Arvigo. Llegó Viñón. Castillo Nores. Castro Gallardo. Chaile Liquitay. Presente Castro, profesor. Castro, Presente. Castro. ¿Quién dijo presente después? Chaile. Chaile, profe. Presente. Contreras Sepúlveda. Yo, profesor. Presente. Ya. Cortés Maluenda. Cortés Mercado. Presente, profe. Cortés Orrego. Hay puros primos acá nomás. Fernández Undurraga. Figueroa Ríos. Presente, profe. Figueroa Ríos. Gaete Castillo. Presente, profe. Galleguillo Guerra. Presente, profe. Guzmán González. Presente, profesor. Hidalgo Alfaro. Presente, profesor. Lillo Varas. Presente, profesor. Magnata Romero. Miranda Lecher. Reinaga Díaz. Presente, profe. Regido Delgado. Presente. Rojas Díaz. Presente. Ruanet Barraza. Presente. Salas Biluwit. Segovia González. Y Valenzuela Cuña. Presente, profe. Valenzuela, ya, y no hay más. Los otros tenemos. Ya, muchachos, si no hay más